Sociedades andinas. La región andina es del tamaño de una hoja arrugada y eso se debe a las diferentes regiones que existen, por ejemplo la selva, la andino, que es la sierra, y la costa. La región andina en sus organizaciones se basa en dos principios, que es la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad que lleva a yo trabajo lo mismo para ti que tú para mí, y la redistribución, es decir, el intercambio equilibrado entre los miembros de la comunidad de la producción que obtenían con el trabajo en los dispersos dichos ecológicos. En la etapa inicial de las sociedades andinas está en lo neolítico, que se caracteriza mediante la agricultura y cómo llevaban esos procesos, lo que hizo que la región andina sea mucho más desarrollada por el sacrificio de los diferentes climas que existen y las altas temperaturas, a diferencia de la costa y de la selva. En el gráfico de aquí podemos ver los diferentes tipos de temperaturas que tenían que superar la región andina. En la parte de zona de Quechua, que ellos consideraban, era la zona donde cultivaban más y estaba la mayoría de la población. La segunda etapa, que es la fase de poblados y aldeas, conocida por los antropólogos, ya que en esa etapa estaban los cacicazgos, que es una jefatura basado en el linaje. Hay un mayor crecimiento demográfico, un mejoramiento en la alimentación y en la apropiación de los terrenos más fértiles para el cultivo. También aparecieron las manufacturas y algo importante es que los rituales se hicieron más complejos con los ciclos agrícolas. Las personas comenzaron ya a realizar ceremonias para tener mejores cultivos. La etapa final, que es el periodo formativo u horizonte antiguo, se caracteriza por la cultura chambín, que es la base de las futuras civilizaciones andinas. El Chambí fue uno de los centros más importantes en el cual estaba considerada la raíz de la civilización andina. Chamín es la raíz de la civilización andina, famosa por haber difundido serie de conocimientos, conceptos, técnicas, tradiciones procedentes de la costa, sierra y selva. Fue un conjunto de manifestaciones religiosas que se extendió por toda la región. Las características principales es que estuvo constituido por el templo en sí y por los moradores de sus servidores, teniendo gran fama en la región. La cultura chambín dio inicio a que otras civilizaciones pudieran formar más fuerte la área agrícola, ya que querían tenerse tributos para sus dioses. La característica es que gracias al chambín se hizo un conjunto de sociedades que se caracterizaron por sus centros ceremoniales. Además existieron grandes conflictos justificados por sus dioses. A consecuencia de esta cultura se fortalecieron dos regiones, que es la Moche y la Tiwanaco. La característica principal de la cultura Moche es que se basaba en las ceremonias a la hueca del sol o huaca de la luna, tenía una gran actividad pesquera, tenía una política militar agresiva, ya que en esa etapa las culturas que crecían se daba porque invadían otros territorios y utilizaban la parte agrícola que era más productiva de esa cultura. Tenían además una intensa actividad social, política y económica. La siguiente es Tiahuanaco, que estaba a las orillas del lago Titicaca. Lo que, lo que tenían ellos era que había mucha sequía, entonces desarrollaron estrategias de cultivo por la sequía, sistemas de almacenamiento y racionamiento de bienes, construcción de terrazas, manejo de calendarios para regular la siembra de eso. Fue una sociedad que avanzó mucho en la área agrícola. Luego tenemos la primera civilización avanzada, que fue los Waris, conocida por su desarrollo a la urbanización gracias a sus inicios de expansión a varias direcciones a la vez. Las características principales de esta civilización es que fomentó un desarrollo urbano debido al aumento de la producción artesanal y textil. ¿En qué se basó esta cultura? En que como sabían que había un crecimiento en la área artesanal y textil, necesitaban más gente que trabajara en estas áreas. Entonces comenzó a expandirse y expandirse y expandirse hasta ser una de las civilizaciones más poderosas y absorbió a varias
civilizaciones pequeñas. Segunda característica es que trazaron una importante red vial que comunicaba las ciudades entre sí. Fue evolucionando por las culturas sobre las que se asentaron, como los moches y el tihuanaco. Esta cultura tuvo su declive por la gran extensión que tuvo, la falta de organización, la demanda de recursos por tanta población que tenía. Al momento que hubo el declive, permitió que las culturas moche volvieran a su organización anterior y a su líder anterior. Esta fase se conoce como periodo posclásico, clásico tardío o de estados regionales. Después le sigue la cultura inca, cuyo territorio se llama Tahuantinsuyo o como ellos lo llaman, el mundo. La capital es Cusco, conocido como la ciudad sagrada, que es el centro, y el mundo vertical que lo dividen en dos, en Jana, que es la parte de arriba que se conecta con los dioses, y la parte de abajo que se llama Uri, que se conecta con los que ya se fueron. El Tahuantinsuyo se divide en cuatro partes, que es Chinchasuyo, Concisuyo, Collasuyo y Antisuyos. Datos importantes de la cultura inca. Primero, que la expansión incaica fue militar y política, utilizaban la misma estrategia que las anteriores civilizaciones. Tuvieron una fortaleza conocida como Sacsayhuama, que los protegía de otras civilizaciones al momento de que quisieran atacarlo. Tenían canales de riesgo que los ayudó a crecer en la agricultura. Y los seques, que era que dividían partes del territorio que tenían la misma producción político, social y cultural. Luego está la divinidad en provincias con distintos gobiernos. Algo que caracterizó al Tahuantinsuyo es que se dividió en provincias ya que tenían distancias muy largas y en cada provincia había un líder. Eh, un líder conocido un líder denominado Misma-Cuna o Misid, familias o grupos de colonos que eran llevados hasta allí procedentes de otra región y que les daban tierras muy fértiles para que ahí cultiven. Otra característica fundamental que distinguió la cultura inca fue la homogeneización del modo de producir y relaciones conocidas como los Ayllu. Los Ayllu estaban constituidos por un conjunto de productores más o menos dispersos unidos por los lazos cooperativos a través de los cuales el grupo conseguía la pretendida autonomía económica y el Ayllu podía estar constituido por familias pequeñas o hogares muy grandes. Y como último, la referencia, esta información fue sacada del libro América Latina de los orígenes de la independencia de Garaki y Machena.